Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. Bueno, pues regresamos tras un fin de semana realmente intenso en noticias en la isla de Lanzarote. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, ¿cómo estamos, don ¿qué Pedro? tal? Muy buenas tardes, muy bien. Muy tranquilo. ¿Tranquilo? Muy ¿No tranquilo. estuvo en Arrecife vivo? No estuve en Arrecife. Hace años que no voy, porque tú sabes que Arrecife está a muerto. mí me pasa lo mismo que a ti en el pádel, que yo lo doy todo, pero ya no me encuentro yo ni con fuerza ni con ánimo para darlo todo. Va perdiendo uno. Si quieres que te cuente una anécdota, yo me acuerdo de ir a las primeras ediciones de Arrecife en vivo, cuando se empezaba aquí, empezarlo en el reducto y terminarlo a la Marina. Yo también lo hacía, don Pedro, y yo era mayor que usted. Sí. Vamos a saludar a Andrés Martino. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Andrés? todo bien, y estupendamente. gracias por sustituirme en estos dos días que estuve convaleciente. Don Valentín Ollane, buenas tardes. Buenas tardes, vale, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Valentín, tú sí vas a Arrecife vivo, ¿no? Sí, suelo ir, lo que pasa es que este viernes no me coincidía, trabajaba el fin de semana y entonces no me quise liar, porque yo soy de los que empiezan el reducto y termino Usted cumple con la tradición. Y es verdad que lo hacíamos algunos, ¿no? Y es lo que cuenta Pedro, y es verdad que antes había como, ya la gente suele más seleccionar, van a los dos últimos. Que saben quiénes son y todo. Bueno, yo sí fui. Ah, tú fuiste. Yo fui. te pregunté. Yo fui. Y al único que fuiste. Digo, a ver, ahora va a aparecer algo, me encuentro entre semi y tal, me dice, coño, sí. No, sí. Yo fui, ¿A este no? Yo ya llegué a los dos últimos. Y tú no estarías por ahí ya de todo. No. ¿Qué tal de gente, Andrés? Había gente, sí, en la Marina, en el muelle ya en el último había buen ambiente. Y de esto que ibas hablando con toda la gente y los grupos bien, yo no los conozco. Había mucho calor, ¿no? Eso sí. Sí, pero ya, como ya llegué a última hora, pero es verdad, la gente iba en bermudas y en chanclas. Es que había calor en el concierto y fuera del concierto. Había calor en todo sitio. Donde no había tanto calor, en cambio, fue en el concierto, inesperado concierto para algunos, porque había, o por lo menos Pedro, se ha dado muy poca publicidad. Ese concierto que se hizo un poco aprovechando el Día Mundial de las Playas o algo. Eso, exactamente, o algo el Día de Mundial esto. de las Playas. David de María, que realmente se montó un buen espectáculo, Bien, pero que fueron muy poca gente, Pedro. Yo no sé si estás enterado de algo, pero no se entiende muy bien. Primero... A ver, nosotros, Jorge, yo te voy a decir, nosotros hablamos el viernes y adelantamos, que a pesar de que todavía no estaba cerrado el expediente, nosotros dijimos que la intención, y casi seguro que iba a venir, es David de María a este concierto por el Mundial de las Playas el sábado. Ya te digo que el año pasado hubo un concierto, creo que Muchachito, Infierno, y había un montón de gente. Sí. Pero claro, se sabía que iba a haber unas actividades. Es que tú no... A ver, es una contradicción pagarle a un artista que encima es famoso y llevarlo en secreto hasta el mismo día. Es que no, eso no es un cumpleaños sorpresa donde vas a llevar a alguien para que haya un cierto número de gente. El mismo artista muchas veces es el que te hace de atracción para que la gente vaya, si no lo anuncia. Que lo tengan en secreto a mí me da más, que tiene que ver más con que no tienen cerrado del todo es que por ahí es donde iba yo a preguntar, si sabían, porque yo había oído algo de que hasta última hora no estaba cerrado el expediente administrativo para poder contratarlo. Es que eso no se entiende, porque lo lógico es que tú hagas publicidad con cierto tiempo para que la gente acuda. Yo te digo, yo estuve trabajando el fin de semana y ni me enteré de este concierto. Y la gente que hay... Pues Sara, como está diciendo Pedro, y Pedro también, pero Sara en la agenda, dijo un poco la agenda de fin de semana, sí lo comentó, pero es verdad que fue como con la boca chica y casi sin conocimiento, y además se me asemeja un poco también como la fiesta de la Noche Blanca. Ha habido una serie de cosas, no sé si o mal organizadas o sin la seguridad de poder hacerlo, y en este caso, porque la verdad que hay que decir una cosa, todo el alcalde, toda esta fiesta y tal, si hay una cosa es que la gente acude. Eso sí. Por eso, a ver, que yo quiero dejar claro que está muy bien que Arrecife en los últimos años, desde que llegó Astrid Pérez y ahora con Jonathan de León, con HD y Eugenio, es evidente, para mí, de mi punto de vista, cada uno tendrá su opinión, es que ha mejorado muchas cosas. Pero es una pena que a veces se eche por tierra todo este tipo de cosas porque con crítica fácil que puede hacer el PSOE, pero justificada. Con el tema del gasto. Porque pues sí ha tenido más repercusión el fracaso del concierto de David de María o el Día de las Playas que el Partido Socialista sacara una nota de prensa y acusando al grupo de gobierno de gastarse 3,5 millones de euros en fiestas. Porque, a ver, en la fiesta, mira, por mucho que se tuviera en secreto, yo creo que todos sabíamos que iba a venir este señor, el mexicano,
que ahora no recuerdo el Alejandro nombre, Fernández. o las muchas actividades que se produjeron y que tú puedes palpar, ¿no? Ahí en las fiestas de San Inés, que te parecerá mucho, te parecerá Efectivamente. poco, pero es una apuesta de este grupo de gobierno. Es una apuesta que si y te además gusta, con le éxito. votas y si no, Y no le además votas. con éxito. Y adiós. Además Pero, con éxito. pero lo del sábado, mira, y yo que le tengo mucho cariño a Davinia, que yo creo que no solo es Davinia, será su departamento y será quien esté al lado de Davinia, pero es que Davinia es la concejal de Playa y Medio Ambiente. Es que esto, lo del sábado, encima, rodeado de tantos eventos que se produjeron, es que no tenía ni pies ni cabeza. Es que no tenía un paso Pues ni una Pedro, justificación. como tú coincide mucha gente que nos han llamado y gente que el fin de semana, porque yo ni sabía, yo como estaba Díselo a los compareciente, hosteleros, el sa- cabreo que ni tienen. sabía, pero que tenía lo- esta gente contratada pero con extra. Lo que criticaban mucho, curiosamente, Andrés, es que que no sabían, porque ellos hubieran ido, si lo hubieran sabido, pero que no lo sabían. Y es Sí, un, por eso un digo concierto que- que cuesta 70, 80 mil euros. No, y que se va sumando a todo lo del dinero y demás. Luego, eso haría ruido también en la zona, es decir, quemaría también a los vecinos, que luego ya podemos discutir si sí o si no, pero bueno, que también se suma más y va un poco como desvirtuando la capacidad de las buenas fiestas, cuando en verdad lo decimos. A mí, por ejemplo, me he repetido mucho, por ejemplo, la Feria de Abril a mí ni me va ni me viene, no me gusta mucho, pero reconozco que fue mucha gente y que creo que estuvo bien organizado. Pero es que en este caso no lo ha estado y entonces ya va quemando un poquito más. Y ya no solo eso, sino al final lo que se paga, también volvemos a decir, aquel día Valentín, con dinero se puede, para nuestros estudiantes se pueden dar mejores becas. Estas son cositas que a lo se llama mejor... demagogia. Sí. Eso siempre lo llaman Es demagogia, pero es demagogia. verdad que a veces los excesos son malos. Igual que cuando uno ve mucho más de la cuenta, después paga con la resaca, pues aquí muchos están pagando pues las cosas equivocadas, que para mí, sigo diciendo, es un error, por mucho que en el balance general del trabajo de Jonan y Echedey sea positivo el tema. Bueno, Echedey, digamos, Coalición Canaria en este sentido, creo que poco tiene que ver con este evento, porque este Que yo evento sepa nada. no tiene nada que ver Pero con que él ello. es el de las perras y a lo mejor tiene que pagarlo. Le va a quemar un poco pagar un evento Bueno. que se produjo para 80, 90 personas, pero bueno. No, y porque Jonathan también saca mucho de las partes de fiestas de su como no tiene festejos, pues va a turismo, que suele ser el Imerino, o en este caso, como estaba diciendo, si es Davinia Yo creo por que a las veces playas. se superpone porque como hay como cierto... Yo creo que había que respetar el tema de festejo, que después se haga una o dos fiestas más a lo largo del año fuera de festejo, pues está bien, pero hay que hacer la fiesta en festejo. Por cierto, que Que ahora se llama fiesta, no festejo. 9 contenedores ardieron en la madrugada de hoy, Andrés, en el radio de menos de 1 kilómetro. Sí, entre... No, un radio de 3 kilómetros, perdón. Bueno, pero estamos hablando desde el cable La Concha Playa Honda, en esa zona, y claro, vamos, no hay que ser muy allá para decir que eso le da tiempo a uno o a varios pirómanos para Pero prender se con pusieron de tema. acuerdo, o eran uno solo y que fue con una patineta o con una bicicleta y fue quemando porque en un radio de 3 kilómetros, en todo ello en media hora. En media hora. La verdad que volvemos a esos episodios de 9 puntos distintos y la verdad que, y además de todo, el peligro que puede conllevar y también el coste que tiene y de recursos y demás, ¿no? La verdad que... Y las posibles desgracias que se pueden producir. Sí, porque hubo hasta un coche que se quemó. Sí, y hasta que no pase una desgracia, a lo mejor peligro que conlleva, estos claro. inconscientes no van a tomar en serio. O esta enfermedad que tienen, que puede ser una patología también. Y mira que ya Valentín se han cogido a pirómanos, pero Sí. se ve que tenemos aquí, esto de que es una isla volcánica, Hombre, y Tenemos más de la cuenta. Jorge tiene toda la pinta de que mira, es se parece la escultura de la chatarra. la chatarra. Tiene toda la pinta de que es una misma o unas mismas personas, es decir, por la ruta que ha seguido y probablemente eso, que se desplazará incluso hasta con un patinete, tiene toda la pinta. Pero claro, a ver si yo no sé, si Hay es que ser posible que por osado, esa zona hay que ser hay alguna osado. cámara o lo que sea que puedan Y que puedan osado pararlo. porque Hay inconsciente. que ser osado también, osado en el Inconsciente. sentido primero, de que el riesgo que está poniendo a la gente, pero también porque si usted hace estas cosas en 9 sitios diferentes, es más fácil que te puedan coger, ¿no? O al menos en alguna de ellas. Pero bueno, por cierto, hablando de incendio, también el viernes, si no me equivoco, fue el viernes por la tarde, un incendio de una guagua que afectó a 3 vehículos más. En este caso, ahí estamos viendo el vídeo del Espectacular. momento en que Playa ardía Blanca, ¿no? en Playa Playa Blanca. Blanca, sí. Esta es una de las multinacionales que se dedican, realmente están en Fuerteventura, pero ya están en toda Canarias, en el transporte discrecional de pasajeros turísticos, que era una guagua de este tipo. Y realmente ardía, se desconocen las consecuencias, pero las consecuencias no, las causas, pero afectó, ¿no?, a varios vehículos. Sí, ahí se está viendo la potencia de las llamas y ese humo
ese humo negro y potente. Es verdad ¿La huevo que es naranja o el fuego? No, es naranja. Yo creo que es naranja y el fuego también. Un tour operador o algo así, ¿no? Es de una multinacional que se dedica, ¿no? que si quiere precisamente ahora está en Fuerteventura llevando también, creo, si no me equivoco, el transporte de pasajes. La contratan los propios hoteles, supongo. Sí. Claro. No, pero Fuerteventura creo que tiene el transporte Hombre, público. cuando pasó no, lo tiene esto... Alsa, lo tiene Alsa. Es que esta pertenece esta es de Alsa. pertenece, Bueno. Lo tiene Alsa, que es una gran Alsa es una gran multinacional española. y tiene varias marcas, vamos, varias Te marcas digo porque me llamó la comerciales. atención cuando estuve en Fuerteventura. Que cuando pasó esto la gente pensaba, y bueno, ya se han vuelto locos los Sí, algunos guagüeros creyeron. por el Sí, tema sí, de la piquete huelga, de pero eso. no tiene nada Nada que que ver. ver, nada que No ver, tiene nada nada que que ver. ver. Y en ningún momento estoy convencido de que harían nada de este tipo, claro. Así Y quedó. luego Andrea, así quedó, ¿no? El esqueleto de la guagua, increíble. Bueno, hay que decir que no pasó nada porque iba solo un conductor, creo, y el conductor iba conduciendo, olió a quemado, paró y cuando vio que estaba ardiendo, pues salió corriendo y es lo mejor que hizo. Por cierto, Andrés, que siguen llegando pateras, en este caso han aprovechado la bonanza que ha habido en el mar en estos 3 últimos días para venir varias pateras el fin de semana, ¿no? Sí, creo que una el viernes y otra noche, domingo. Creo que es cerca de 100 personas en 2 pateras y pudo ser una tercera. ¿no? Tres Al final fueron 3. La cuarta fue la que no llegó. La cuarta Es la que se volvió volvió a para atrapar. Marruecos. Pues Enrique dijo entonces 2 y que iba a llegar una tercera. Me pareció Sí, escucharle. unos 150 inmigrantes pues pudieron una llegar más. entre el viernes y el Pues domingo una más, de 150. madrugada. Sí, es que estaba planchado el mar, o sea que ahí me imagino que en ese tipo de circunstancias o de características de la mar, ¿no? Y es evidente, hemos titulado algo así, llega el buen tiempo o se va el viento, pues llegan pateras, eso va a ser así. Pues sí. Lo único que, lo que ha evitado que hayan venido más en esta época es que septiembre hace un mes ventoso, medio raro. Sí, la verdad que septiembre no empezó como otro Sí, septiembre, que se suele rápidamente desaparecer a los 2 o 3 días, los 2 o 3 primeros días de septiembre desaparece el alisio, que sopla muy fuerte en verano, en el mes de julio y agosto, y afloja bastante en septiembre. No fue así. Por cierto, que la noticia quizá más impactante que, al menos para mí, y yo creo que para muchos ciudadanos de Canarias y de Lanzarote, fue esa reyerta en la calle malagueña, en Argana Alta, Pedro, donde 2 personas resultaban heridas, pero sobre todo lo que llamó la atención es la brutalidad del acto, ¿no? Ahí estamos viendo, para describir Llamó un la poco... atención y sobre todo desagrador, ¿no? Sí. Y Pero hombre, para describir un poco, Pedro, para que la gente que todavía no esté enterado y estén viendo el vídeo, por lo visto hubo en el barrio de Argana pues una reyerta entre 2 o 3 personas y una de ellas acabó, como estamos viendo, acuchillada. Ahí lo estamos viendo. Y pateada posteriormente. Sí, pero ahí lo estamos viendo atendiendo los servicios de emergencia y de urgencia de sanitarios de Lanzarote. Pero aquí estamos viendo cómo, como tú lo estás diciendo, cómo una vez que lo acuchilla, Y está en sale el caminando y vuelve y regresa y le sigue dando patadas a este señor o a este chico, que creo que era de origen marroquí, el que está en el suelo, y en cambio los que fueron los agresores eran gente de Lanzarote. Están todos detenidos, ¿eh? 3 detenidos. Están todos Inicialmente 2 y después 3. Absolutamente, en principio se espera que solo sea, o se conoce que son 3 personas las implicadas en esta reyerta, y creo que están todos los heridos y el no herido están todos detenidos, pero hasta ahí por lo menos, porque no se sabe, que yo sepa, las causas, ni cuál fue la motivación. Es verdad que la brutalidad con la que en este caso desarrolló o actuó este último que veíamos, este señor que veíamos, este presunto delincuente que veíamos ahí tiene, por cierto, tienen todos antecedentes. Todos tienen antecedentes. También. Y en concreto, esta persona, el principal, digamos, protagonista del tema, también. Vamos a ver, Valentín, y después ya me da tu opinión. Vamos a ver la noticia que nos tienen preparado los informativos de Lancelot Televisión. La reyerta vivida el pasado viernes en la calle malagueña del arrecifeño barrio de Argana Alta ha trascendido en mayor medida con la viralización de varios vídeos grabados por vecinos de la zona. Destacar que 2 personas fueron heridas en la reyerta y fueron custodiadas por la policía y luego trasladadas al hospital Dr. José Molina Orosa. Los 2 heridos por arma blanca se enfrentan a una acusación de tentativa de homicidio. También fue detenida, como adelantó
Este sábado, Lancelot Digital, una tercera persona que desapareció del lugar de los hechos y que no sufrió heridas. La policía lo ha identificado y detenido. Nuevo episodio violento, el vivido en las calles de Arrecife, donde se repiten casi semanalmente peleas con arma blanca y heridos de gravedad. Valentín, yo lo que veo, aparte mucha gente se preguntan, porque como bien dijo Pedro antes, todos tienen antecedentes penales. La gente muchas veces echa la culpa a los jueces porque la policía va con un atestado, no lo pueden meter en la cárcel, porque para meterlo en la cárcel las leyes dicen que tiene que haber una serie de condicionantes y de pruebas. Y en este caso quedan sueltos, ¿no? Pero la sociedad, lo cierto es que con este tipo de personas que están sueltos después de ya, porque muchos de ellos, algunos de ellos tengo entendido que ya había agredido también a otra persona, ¿no? De manera también brutal. Y en cualquier caso, no sé yo si se va generando esa sensación de inseguridad, ¿no?, que puede existir, a pesar de que esto es una cuestión concreta, posiblemente entre revancha entre pandillas o gente o ajuste de cuentas. A ver, hay una cosa, es decir, en teoría se supone que los jueces lo que hacen es aplicar la ley. Lo que habría que plantearse es si no habría que modificarlo para casos como este, porque claro, en la imagen hay tres personas, está el marroquí que está herido, está el otro hombre que tiene un corte en el cuello, que es el que patea salvajemente al marroquí, que ese no se detiene en el primer momento, sino que ese va al hospital porque lógicamente tiene un corte en el cuello y ahí es cuando lo detienen. Y hay un tercero que tiene antecedentes penales, estuvo en la cárcel, fue el que estuvo relacionado con los golpes con la paliza que se le dio a un italiano en Puerto del Carmen, que lo dejó en coma, lo tuvieron que trasladar al italiano, me refiero a Gran Canaria y eso, estuvo en prisión y lo dejaron en libertad cuando el chico italiano dejó de estar en coma y a partir de ahí pues lo dejaron en libertad. Claro, uno se pregunta, ¿esto sería lo lógico? Pues parece que no, parece que hay gente que es carne de cárcel casi, y que tienen una agresividad impresionante, porque a mí no me diga, estás en el suelo desangrándote, o sea, le has clavado una navaja, un puñal, lo que sea, y después vuelve y lo vuelves a patear, es decir, no es que sea una pelea en la que los dos tienen cuchillos y uno a otro, sino que es que tienes la intención absolutamente de dejarlo. Y Valentía, a mí me llama la atención que esto se hace a pleno día, en un barrio que ahí hay vecinos, de hecho esos son grabaciones de los vecinos, ¿no? Claro. Que gracias a eso hay que darle las gracias porque esto a la hora del tema de la policía es fundamental como prueba, ¿no? Sobre todo la mala fe de que tú ya si hieres en un pleito a una persona, en una pelea, puede ser un homicidio. Pero aquí, si tú vas y lo pateas después, ya es un asesinato. Claro, en este caso está en homicidio en tentativa, creo que es los delitos que se le imputa. Bueno, esto debe ser sobre las 11 de la mañana, una hora de media mañana, porque incluso nos llegó a nuestro compañero Anandi y nos dice, ha habido una reyerta y tal. Digo, pásate por la calle malagueña. ¿Qué pasó? Que ya, claro, estas cosas, las ambulancias ya retiraron. Hay un tiempo en lo que se pudo tardar, pero que es algo como a plena luz del día y en la que interviene, claro, se oyen también los gritos de la gente ahí, empiezan a acudir vecinos, estaba la policía local, las ambulancias, en fin. Y el agresor, digamos, principal, cuando volvía después de patearlo al marroquí que estaba acuchillado, soltando sangre, le dijo a otro, no sé si sabe si un vecino, alguien que pasaba por allí, le dijo, no, eso es para que respeten. Sí, es verdad, eso es muy llamativo. Es increíble, como increíble, pero bueno. Y otra noticia triste sin duda para muchas personas, para mí, para Pedro y otros que lo conocíamos aquí, Andrés, no sé si Valentín lo conocía también, el fallecimiento ayer del doctor cirujano, en este caso, Antonio Becerra, lo estamos viendo ahora en pantalla. Una muy buena persona, un gran profesional, moría a los 67 años tras una enfermedad pulmonar que en cualquier caso, Pedro, ya él, me imagino que a ti... Sí, algunos sí lo sabíamos. Ya te lo había dicho. Pero que estaba malo, pero yo en ningún momento sé que tú has tenido conversaciones con él. Él no lo comentó, tenemos un grupo de WhatsApp y somos un grupo de amigos que algunas veces quedamos, ¿no? Ellos más que yo, sobre todo por temas de edad, muchos compañeros que estuvieron en clase juntos, pero yo tengo mucha afinidad. Y a Tony lo conocía incluso de antes por temas familiares. Por cierto, la familia estaba bastante afectada, que tuve yo la oportunidad de hablar con ellos. Y sí es verdad que sabíamos que tenía una enfermedad, pero que no sabemos que estuviera tan avanzado que pudiera llevar a un desenlace tan pronto, porque todos sabíamos porque que estaba malito, yo la última vez que hablé con él creo que fue a finales de abril, principio de mayo, la última vez,
y me decía que iba para Las Palmas, que se trabajaba en Las Palmas precisamente porque... Él estaba mucho por ahí, él residía en Las Palmas y lo más que venía era aquí de visita. Era de Gran Canaria. Sí, de origen. Pero él vivía aquí cuando era cirujano. Sí, cuando era cirujano sí. Pero la mujer él estaba casado, tenía su familia, núcleo familiar allí. Cuando estaba aquí, pues iba y venía. Sí. Y ahora estaba más en Gran Canaria. Pero no, lo que quiero decir es que me comentaba que le dio ese tema, que estaba el hombre y dijo, oye, estoy apurado con este tema, y la verdad que nadie esperaba que fuera un tan, palo, tan, para el tan grupo. grave. Sí, porque es como queríamos hacer la noticia de la jubilación y que cumplía años y la verdad que Tony era un hombre muy afable, luego era reivindicativo, facilitaba a los medios aquellas denuncias, quejas del Servicio Canario de Salud, que a veces pensábamos, este lo van a echar, porque es que era hasta ingenuo. Sí. Era ingenuo porque no sabía cuando... Te contaba un montón de cosas y digo, sí. Tony, yo que soy periodista no me aprovechaba, sino al contrario, decía, Tony, no te voy a poner esto porque te vas a meter en un lío. No, pero sí estuvo. Luego se metió en Ciudadanos, estuvo, no sé si fue un coordinador o algo así. El proyecto cayó. ¿Qué te dice? Estuvo de coordinador de Teguise. De Ciudadanos, sí. De donde salió muy decepcionado, por cierto, de la política, porque él me dijo que dice que no quería saber nada de política. Y hay personas que no deben meterse nunca en política. Yo personalmente no lo conocí, pero sí que varias veces intervino además aquí en este programa por muchas cuestiones, no solo sindicales, sino porque un hombre que podía hablar de cualquier cosa, y era la verdad que bastante afable. Y después, eso que se dice de que es un hombre muy querido, no solo por los pacientes, sino por sus compañeros, por los profesionales, lo hemos visto en las redes. Ha sido impresionante la de gente que ha mostrado también, ¿sabes qué? La sorpresa porque no sabía que estuviera tan porque mal. Un hombre joven, 67 años, es un hombre joven y que no tenía ni idea. No estaba tampoco ni tener esos 67 años después de las historias estas que se han colocado para reseñar su vida. Si te contaba la historia, porque en su periplo militar, él fue médico militar, y eso donde estuvo embarcado precisamente fue en el Juan Sebastián Elcano. Dio la vuelta al mundo. Muchísimos años. Sí, dio varias veces la vuelta al mundo. Muchos años y con algunas anécdotas bastante se le va a echar de menos. Pues sí, pues la verdad que aquí un fuerte abrazo a toda su familia, y de verdad que a mí me cuesta, y me imagino que a Pedro y a los que lo conocíamos, nos cuesta hacernos la idea de que ya no está entre nosotros. Por cierto, que los cazadores, en este caso no la Asociación de Cazadores, tengo que aclarar, sino un grupo de cazadores, unos 100, 150 personas, se manifestaron ayer o se concentraron ayer en el Cabildo de Lanzarote para protestar lo que ellos consideran, Valentín, una pérdida paulatina de derechos. Es verdad que desde hace ya bastante tiempo, y no solo en Canarias ni en Lanzarote, sino en toda España, hay siempre ha habido como algo contra los cazadores, que se le consideran gente que parece que disfruta matando a los animalitos, ¿no? Y en este caso, esa cultura más urbanita, más de ciudades, pues desconoce muchas veces realmente la actividad cinegética que ellos desarrollan, además de una actividad deportiva al aire libre, de amor al campo, que es de la mayoría, independientemente que hayan algunos pues que no merezcan tener una escopeta. Pero fíjate, Jorge, que yo creo que en el caso este concreto no tiene nada que ver ni cuestiones ideológicas, ni gente ni de animalistas, ni nada de nada. Yo creo que las decisiones que tomó en su momento el Cabildo fue por un hecho puntual, y es que era que había animales, algunos podencos. Esta mañana hablábamos con el consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, y nos decía que habían fallecido 5 perros, 5 podencos. De los 9. De los 9, que después también estaban los cuervos, y ante esa situación el Cabildo decidió pues acotar todo que es el norte, quiero decir, parece que tiene bastante sentido común, ¿no? Sí, la decisión. Pero puede parecer que a lo mejor no había que extenderlo tanto en el tiempo, la suspensión, según dicen ellos. Lo que pasa es que han recuperado, se supone que recuperan los días, que eso nos dijo Samuel, que eso está pero ellos previsto. lo que dicen es que se podía haber acotado la prohibición a la zona más o menos. La zona es muy amplia, que se podría ver. Bueno, yo creo que en ese caso es lo único, porque después esto es lo que me da que ha servido para algunos cazadores, precisamente los que se han concentrado ahí, estén reivindicando otras cuestiones, al margen de eso, pues están pidiendo una representación del 50% en el Consejo Insular de Caza, y ya nos decía el consejero esta mañana que eso está regulado, tiene sus estatutos y está regulado la presencia y la participación de cada uno de los órganos, porque en ese Consejo Insular de Caza participan Gobierno de Canarias, Gobierno Central,
Rural, y la propia Asociación de Cazadores. La Asociación de Cazadores, y que todo eso más o menos está regulado. Quiero decir que ahora parece que han metido otras reivindicaciones al margen de, bueno, de las Yo, por un poco de las profundizar, he consecuencias que llamado hayan tenido. a un par de cazadores que conozco y me dijeron que muchas de las cosas que decían ellos no tienen mucho sentido. Si hay otras que sí, por ejemplo, el reducir los días de caza de 8 a 5 domingos, dice que no tiene mucho sentido porque hay animalitos y por lo tanto no tiene sentido restringirlo. Pero bueno, son cuestiones... Hay abundancia, ¿no? Hay abundancia, claro, con estos últimos lluvias que, bueno, del invierno pasado. Vamos a ver lo que nos dice uno de los representantes de esos cazadores, que no de la Asociación de Cazadores, lo aclaro, sino de unos cazadores independientes que por su cuenta entienden que no se están respetando sus derechos o que cada vez se está cuestionando más su actividad. Hay una prealerta, se prohíbe cazar, pero pueden ir los senderistas a caminar, pueden ir los de las bicicletas a los buggies, nosotros no. Ese es uno. Tenemos en este manifiesto, ahora por ejemplo lo del norte, porque hay veneno en una hectárea, cierra en 106. No nos dejan salir en julio campo a través con nuestros animales para que estén preparados para el día que se abre la apertura de la caza. Nos quitan días, solicitamos este año que hay animales, solicitamos 8 y nos quitan 5. Después sale el presidente del Cabildo regalándonos 2. Pues todo estos derechos y muchos más. Hay muchas piezas, tenemos, gracias a Dios, hay caza y deberíamos de salir. ¿Se puede? Pues salir. Nos quitan 3, solo nos dejan 5 y no entendemos por qué. Y no tenemos explicación ninguna. Bueno, Andrés, esto es una cuestión también opinable, pues habrá gente que considere, insisto, yo he hablado con gente cercana a los cazadores y me dicen que efectivamente que hay algunas cosas que no tienen mucho sentido desde el punto de vista muchas veces de reglas medioambientales para ellos, pero que en general la Asociación de Cazadores no comparte... La Sociedad de Cazadores de Lanzarote, mejor dicho, no comparte todas esas reivindicaciones porque dice que muchas no son verdad, que cosas que se cumplen, que se están cumpliendo, que el Cabildo ha tenido siempre la mano extendida, o tendida, mejor dicho, para llegar al acuerdo, pero hay a veces cosas que no le gustan a ellos, pero que tienen que cumplir, ¿no? Sí, no, lo que se ve es eso, que para empezar no hay unidad del total, porque si en la noticia se decía que hay unas 150 personas, ya hay casi entre 1.000 y 1.500 cazadores, pues entiendo que muchos han entendido o no querer ir porque no han podido, o que no están también de acuerdo como dices tú. Parecen reivindicativos, con muchas puntualizaciones, pero por otro lado, ya lo he dicho también, en la noticia contrastábamos también las dos partes, en este caso Samuel. Sí, Barreiro en este caso por los cazadores y Samuel Martín por el lado del Cabildo, que justificaba que todo se está cumpliendo correctamente. Hablan muy puntilloso también, ¿no?, de determinadas cosas que todos pagan, que luego en las alertas ellos están como más señalados, ¿no? La verdad que a veces los cazadores han podido ser señalados, pero en este caso no parecía que hubiera una polémica, pero bueno, si esta gente se concentra también tendrán su razón. Oye, y sobre todo a mí me parece muy respetable porque siempre que se aparte todo color político, pues ya hemos visto que algunos ya han intentado pues meter los rejos por ahí, mientras se aparte todo color político en esta reivindicación, se haga como tenga que hacerse, se reivindique, incluso aunque no esté de acuerdo con la misma sociedad de cazadores, otra parte de ese sector puede reivindicar, esté o no esté pues la razón a su favor, pero bueno, las reivindicaciones para eso sí, importante. Y también yo estoy aquí, como estoy viendo mucha gente de mi pueblo, digo, voy a tirar un poquito para ellos porque yo sé que son gente que quiere mucho la casa, no, lo sé, que quieren mucho la casa y que son muy responsables, así que nada, y romper una lanza a favor de este grupito, siempre y cuando sin darle la razón, porque de verdad que no sé quién la tiene, pero mientras se reivindique de esta manera, ¿qué problema hay? No. Y hay un argumento que he oído yo también en relación con que se aprovecha el inicio de la veda de caza, los animalistas, para poner veneno en determinados sitios. A mí me cuesta creer eso, la verdad. O sea, un animalista no te va a poner veneno para que se cargue. O sea, alguien que está en contra de la caza y se supone que es del sector animalista, que defiende a los animales, pone veneno para que mueran 5 pollos. No lo puedo entender. Eso yo no lo creo que sea verdad. Lo que sí era verdad que antiguamente muchos cazadores eran irrespetuosos. Pocos, pero algunos lo eran y rompían los muros de finca
y eso cabreaba mucho a los agricultores. Para eso se pusieron los vigilantes. Efectivamente. Ellos mismos se pusieron vigilantes. Efectivamente. Entonces, eso ya prácticamente no ocurre. Y entonces sí es verdad que algunos agricultores cabreados pues ponían veneno para matar los conejos. Para matar los Y conejos. los A los perros. Sí, claro. Pero eso, estoy hablando de cosas ancestrales ya, porque esto es cuando yo empecé el periodismo, era cuando se producía. Yo creo que eso hasta hace años. Ahora hay mucha mayor conciencia medioambiental y animalista también, así que... Pues sí. Creo, ¿eh? Bueno, en cualquier caso espero que se llegue a un acuerdo. Yo creo que por lo que yo veo, contrastándolo con uno y con otro, lo que veo es que hay un cierto, por parte de los cazadores de toda la vida, como que siempre se les trata como con cierto desdén, ¿no? Desde su punto de vista, como que son gente no bien vista, ¿no? Y eso no es así. Samuel Martín decía que la caza es una actividad reglada, precisamente por eso el cabildo... Y necesaria y permitida, y por eso se tiene que regular. Hay consejos insulares de caza en Claro. todas las islas, participan todas las administraciones, se establecen vedas, es decir, yo creo que, tiene de momento, desde el punto de vista institucional, tiene el reconocimiento y la aceptación de que todos más o menos aceptan las reglas del juego. Yo creo que ahí no ha habido problema. Después hay gente que no le gusta la caza, pues por supuesto un montón, pero que no han decidido, no hay colectivos ecologistas que hayan puesto contra las cuerdas a los cazadores, porque están, afortunadamente para ellos, están defendidos porque tienen su organigrama, su funcionamiento y está todo perfectamente establecido. Yo creo que por ahí no debe haber problema, ¿no? Bueno, sabíamos cuando ya nos fuimos de los primeros medios que sacábamos aquí la polémica que se iba a entablar con el tema de los SAR, con la zona de aceleración de renovables, con esa primera declaración que salió en el BOC de Canarias, en el Boletín Oficial de Canarias, donde se mapeaba las zonas donde se podrían colocar en el futuro con cierto beneplácito y con ciertas condiciones las placas, los parques fotovoltaicos y también los famosos molinos de viento. En este caso, ahora la noticia es que ya hay una petición precisamente en esa zona que estamos viendo, Andrés, en la zona de lo que era el antiguo vertedero, porque una de las cosas que recomienda la Unión Europea es que todo este tipo de parques temáticos, zonas antropizadas, sean zonas antropizadas, zonas donde ya haya una intervención, en este caso, del ciudadano, de las personas, ¿no? Como es el caso de esa zona. Pero ya los ecologistas y conservacionistas, sobre todo conservacionistas más que ecologistas, se oponen. Ya se oponen. Es que es muy complicado aquí en esta isla sacar energías renovables. Son 5.500 metros cuadrados, creo, en la zona esa de la subida, lo que estamos viendo entre Arrecife y San Bartolomé, pero es como decía, es la zona de la escombrera, esa zona de uso humano, de donde lo que se dijo, que el ser humano ha metido mano, que ha sido antropizada. Y ya no gusta tampoco que sea una concesión a una empresa privada que tendría que hacer pues unas expropiaciones o que se tendrían que llevar a cabo unas expropiaciones y por el camino... Y sobre todo, si me permite, una tercera cosa que muchas veces nos olvidamos, el famoso proyecto de Biosquina que tiene el Cabildo o el Ayuntamiento de Recife, yo creo que el Cabildo es precisamente una actuación de un parque biosaludable, no sé qué, también en la zona del le llaman el cinturón verde. Sí, es un parque, yo tengo el diseño incluso del parque, que hombre, a lo mejor también se puede entender a las empresas que opten a poner a intentar colocarse en esa zona antropizada, porque es que no se hace nada. Si vieran que hay una actuación ya de ese cinturón verde, como has tildado tú, que hay un proyecto, que hay un movimiento, pero lo que estamos viendo es que eternamente vemos esa escombrera que para mí me da la sensación de que va creciendo día a día. Es peligroso, eso. Si hubiera una lluvia potente, es peligroso, eso podría caer a Arrecife, eso está en el informe, que luego pasan las danas y pasan esas cosas y se habían dicho... Y se llevan medio Arrecife. Sí. Pero mira, Valentín, perdón, yo no sé si tú, porque yo lo que estoy viendo y por lo que hablo con gente, mañana precisamente vamos a ver si podemos tener aquí a un catedrático de La Laguna, de la Universidad de La Laguna, especializado en energías renovables, en el sentido de cómo debe de hacerse para que sea lo más, digamos, justo posible esa riqueza que nos da la naturaleza para los propios canarios en este caso. Pero eso será mañana. Parque de bioretención, se llama lo que tenían preparado para crear masa forestal para que... Sí. No, pero muy bonito. Sí.
como digo yo, el papel lo aguanta todo. No, lo que te estoy diciendo es que yo estoy viendo que esto ya tiene difícil solución, porque aquí hay dos posturas. Están los que creen que todo esto que están diseñando, no solo en Lanzarote, sino en toda Canarias, es un poco para beneficiar a las grandes operadoras energéticas que ya operan, es decir, no operan con energías renovables, que también, sino que han operado siempre. Iberdrola, Repsol, Endesa, en fin, las grandes operadoras. Y entonces me da a mí que da lo mismo que ponga que un 1% se va a dedicar que ponga un día, porque lo que hay es un debate ideológico. Sí, vamos a ver, yo creo que lo fundamental aquí es que si lo que se pretende por parte de algunos es que todas las energías renovables que se implanten en Lanzarote sean de carácter público, oye, pues habrá que cambiar la ley. Claro. Porque la ley lo que dice es que hay que establecer las zonas donde se pueden implantar, pero tú lo que no puedes impedir, si cumple todos los requisitos, es que las empresas privadas entren. Y lo que está pasando que hay muchísimas empresas privadas, algunas multinacionales, que están deseando poder poner en marcha esto, porque ven que hay negocio y porque ven que es factible. Otra cosa también es que esos proyectos que son de carácter privado pues estén regulados o fiscalizados por las propias administraciones públicas y que eso no sea un beneficio exclusivo para las multinacionales o para las empresas, sino que tenga un beneficio lógico también para la isla de Lanzarote. Yo creo que eso es el debate fundamental, porque después lo otro está claro que, por ejemplo, esta solicitud entraría dentro no del mapeo que se hizo y que se publicó en el boletín oficial, sino del que pretende el propio Cabildo. Es una zona antropizada, efectivamente, ahí se podrían poner paneles solares, pero claro, ahora estamos viendo que como lo pide una empresa privada, y yo le digo una cosa, desde el momento que se apruebe y esté todo legal, probablemente si es un 1% del territorio insular, ese 1% del territorio insular, si la administración no se despierta, lo van a solicitar las empresas privadas. Es verdad que cuando se pone el 1% no quiere decir, porque eso es otra mentira que suelen decir algunos, cuando se pone el 1% no quiere decir que el 1% se vaya a ocupar, entre otras cosas porque no es necesario y entre otras cosas porque no es rentable, porque a veces te lo ponen en una montaña arriba o en una zona que después hay que hacer la canalización y ya no sale rentable. Esta por ejemplo, esta sí. Es muy golosa, sí. Sobre todo porque te ahorras toda la transformación, porque el centro de transformación lo tienes detrás. Ya está en los molinos, claro. Hay unos centros de transformación. Por eso digo que ese es muy goloso y por eso están insistiendo en esa zona y el primero que coja. Pero ¿y no sería más lógico? Perdona. No, que yo me gustaría decir, porque a mí me parece bien que sea lo público el que invierta, porque en ese sentido, a pesar de que hicimos muy mal las cosas en muchas empresas públicas del Cabildo, el tema de eólica Lanzarote también vivió unos momentos malos. Recuerdan que estaban los molinos parados. Menos mal que en la época de Pedro San Ginés se empezó a tener un tema de darle, bueno, que se hizo ese parque que está ahí, los molinos grandes que hay allí y el del que está también en el centro, en la zona de Punta Grande, donde está la potabilizadora. Bueno, lo que quiero decir es que lo público me parece muy bien. Si ahí se tiene que poner un parque, gran parque, que sea público, muy bien, pero ¿dónde está el proyecto de lo público? ¿Dónde está el Cabildo? ¿O dónde están los ayuntamientos? ¿O San Bartolomé que quieran poner y hacerlos ellos? Porque a mí lo que no me gusta, y mañana me van a criticar el señor Guerrero, porque seguramente él mantiene una postura contraria, es que ni coman ni dejen de comer. Es decir, porque como bien dice Valentín, hay una legislación que se tiene que cumplir y Europa está obligando a todas las regiones europeas a que se pongan los planes para que se puedan fortalecer la instalación de esas energías renovables. Yo nada más que brevemente, pues me da a mí que tenemos que ir a la entrevista del día. A la entrevista del día, no, perdón. A la entrevista en Café de Periodistas. Primero, hay que decir que el Cabildo de Lanzarote ya se ha opuesto y que el Ayuntamiento de San Bartolomé también, el de Arrecife no se ha pronunciado. Y después, con respecto a que es una zona golosa, pues yo lo que pediría es que se quede la administración pública o con ese parque y que se pongan a hacer los deberes para aprovechar esa zona golosa, o que ponga un canon que sea rentable, que tampoco hace falta que llenemos el cabildo de empresarios o de trabajadores, lo que sea, que ponga un canon goloso y que se meta dentro de las arcas públicas. Pues Pedro, a ver si te hacen caso, vamos con el invitado.
Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. Cariño, el bebé ha dicho su primera palabra. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Tools. Tools. ¿La ferretería de Recife? Esto es lo que pasa cuando estás todos los días hablando de Tools y sus promociones. Tampoco hablo tanto de sus ofertas, mire. ¿Quién tiene las mejores ofertas? Tools. Bueno, vale, pero si el niño es listo, ¿qué culpa tengo yo de que hasta un niño sabe que las mejores ofertas están en Tools Lanzarote? Herramientas para la construcción o reformar tu hogar a un precio inmejorable. Tu solución es Tools. Calle Iguazú 5. La oficina Acelera Pyme para Kit Digital, puesta en marcha por Red.es, colabora la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, tiene el placer de invitarte al foro Digitalizar tu Pyme para liderar el cambio, con los ponentes Enrique Danz y Julián Isla. No te lo puedes perder, será en la Marina Innova Hub el 23 de septiembre a las 10 de la mañana. Inscríbete en la página web de la Cámara de Comercio. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. ¿Tienes deudas y no puedes pagarlas? ¿Te encuentras en ASNEF? En Canarias Sin Deuda te ayudamos a solucionarlo. Nuestros expertos analizarán gratuitamente tu situación. Podrás empezar de cero a través de la ley de segunda oportunidad. Infórmate en canariasindeuda.com. Tu segunda oportunidad. Compra el doble pagando solamente la mitad con tu tarjeta Consume Lanzarote. Recuerda, podrás canjear tus tarjetas hasta el 15 de noviembre en los comercios adheridos a la campaña que no hayan agotado el límite de canjes. www.consumelanzarote.org. Consulta condiciones consumidores. Cabildo de Lanzarote. Fela Pyme. ¿Sabías que nuestro quesito, sí, el de aquí, además de estar muy rico, está hecho aquí al ladito? ¡Qué sostenible!, ¿verdad? Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales. Escuchas Lancelot Radio. Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. Por el Partido Socialista de Lanzarote, don Marco Vergá. Muy buenas tardes, don Marco, ¿cómo estamos? Pues muy bien, empezando otoño y portavoz también en el Ayuntamiento de Teguise. Que siempre se me olvida, ¿eh? Sí, no se olvide, y además tengo muy presente el Y municipio. yo tengo que recordar que no solo es portavoz, sino que fue el más votado, que eso le encanta. Fuimos los más votados, sí, y seguimos desarrollando además una labor de oposición rigurosa, ¿Y la oposición, seria, en un municipio que no tira, que no jala y con una dinámica además en cuanto a la gestión de por todas maneras, PP y Vox negativa. Usted que puede ser alcalde, porque de hecho fue el más votado, yo le puedo decir que usted sabe que yo soy también de Teguise. De Tahiti. De Tahiti, en este caso, bueno, residente, ¿no? Lo que quiero decir, y llevo más de 30 años allí, y lo que quiero decir es que creo que es uno de los municipios más complicados. Es un municipio muy exigente. De hecho, es el municipio... Necesitan equipos muy fuertes para que esto funcione bien. Y sobre todo, hoja de ruta, sobre todo proyecto claro, sobre todo equipos humanos, tanto político como técnico, y es algo pues que lamentablemente no se está viendo de la misma forma que poca ilusión en los ojos de los tres partidos o tres patas del gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular y ahora el exconcejal de Vox. Pero sí coincido en que es un municipio muy exigente, pero con una potencialidad extraordinaria. Tal es así que yo considero que puede estar a la vanguardia del municipalismo en la isla de Lanzarote, como estuvo tiempo pero de hace 7, 8, 9 años para acá, en lugar de a mejor, a peor. Don Marco, yo recuerdo que usted publicó una noticia, un comunicado, en fin, oponiéndose, lo digo porque es noticia ahora en Yaiza, que han criticado a la oposición, en este caso Coalición Canaria, al revés de lo que usted hizo. Coalición Canaria ahora critica a Óscar Noda en Yaiza porque ha subido las tasas de basura. El basurazo. El basurazo. Y usted criticó, en este caso, a Coalición Canaria y al PP porque subió también las tarifas. Y yo, como me gusta ser, sinceramente, lo más razonable, me gusta enterarme de las cosas, pues estudio y tal,
dijo, le decía a usted, don Marco, que esto es una cuestión que van a subir todos los ayuntamientos del PSOE, del PP, de coalición, todo porque viene obligado por una directiva de la Unión Europea, que las tasas tienen que cubrir lo que cuesta el servicio. Lo que no están obligados es hacerlo con criterios injustos, con criterios que no son proporcionales, que no atienden a la capacidad de pago del contribuyente. Y desde luego nosotros no solamente criticamos la opacidad, porque llevaron la modificación de la ordenanza a pleno, hubo hasta 4 intervenciones por parte del gobierno y en ninguna de las 4 intervenciones hablaron de que se le subía la basura a los vecinos. Primero la opacidad. Tenían miedo. Y luego, pues no sé si miedo o es una extensión de la costumbre de no dar a conocer las noticias que consideran que no son buenas. Y luego estaba el tema de los criterios que emplearon. Nosotros consideramos, y así presentamos alegaciones al respecto, alegaciones porque teníamos una propuesta alternativa que no podía pagar lo mismo un hogar con 6, 7, 8 miembros que un hogar con uno solo. No podía pagar lo mismo un pequeño local de restauración o un pequeño bar en uno de estos pueblos pues, que tiene el municipio de Teguise, que en pleno corazón de Costa Teguise, donde la actividad económica y la afluencia de público y de clientes es mucho mayor. Por lo tanto, no solamente criticamos la opacidad, sino también los criterios empleados y presentamos, porque es nuestra obligación como principal partido en Teguise, una propuesta alternativa, que lamentablemente no salió adelante porque el gobierno votó en contra. Puede tener razón el planteamiento, pero es verdad que el 90% de los ayuntamientos más o menos aplicaron lo mismo que hizo Teguise, Yaiza lo va a hacer igual, y lo que hacen es después dar ayuda, que eso es lo que tienen que hacer, y lo que es justo para aquellas personas vulnerables, se le dan unas ayudas para que puedan, si no pueden pagarlo, le pueda salir menos. Y de hecho, a Coalición Canaria Yaiza, si quieren, le paso las alegaciones que presentamos. Igual les vienen hasta bien. Yo creo que las copiaron. Bueno, pues por lo menos que nos nombren a pie de página. Venga, que a mí me gustaría preguntarte, Marco, el otro día me llamó mucho la atención cuando te tuvimos en el PG Verde, que hablabas un poquito de esta, ¿cómo se llama? Arecía, creo que se llama, o este nuevo proyecto que hay de una vivienda. Nuevo proyecto, sí, de 4 estrellas, creo que de se llama, que son 144 apartamentos. Sí, que pedías un poquito que se controlara un Nivaria. poco ese. Sí, Nivaria, donde estaba yo. Sabía que el nombre de algún restaurante era Nivaria, o de un centro hotelero, creo que también hay por Tenerife. En La Laguna. En La Laguna, ¿no? Nivaria. Decías tú que bueno, que pedir un poquito de control, de contención, pero desde mi punto de vista, yo creo que esas licencias se han otorgado porque están dentro del plan insular actual. Plan insular que en algún momento ha estado bajo tu potestad y que no hubo capacidad ni por tu parte, ni por parte de coalición, ni por parte de la oposición en sacarlo adelante, y seguimos teniendo la misma planificación que hemos tenido pues desde el 1991, y que, hombre, que yo me alegro que a lo mejor ahora haya otro punto de vista y que fuera capaz incluso de pedir esa altura de mira suficiente para entender que a lo mejor ha llegado el momento de basta ya y de buscar herramientas para que no se hagan más camas o que se hagan nada más o incluso que se, ¿cómo se dice esto? Para quitar camas, compensando, etcétera. Se busquen fórmulas para rescatar derechos edificatorios. ¿Qué ha cambiado de ese marco que tuvo responsabilidades de gobierno en el Cabildo y en política territorial al actual que está pidiendo esas medidas? Vamos a ver, alguna cana más tengo porque han pasado pues casi 10 años. No, pero la verdad que pues si se acerca un poquito, me lo dice mi señora, cuando me mece el pelo. Eso es que usted no está trabajando mucho, don Marco. No, pues tengo mis canas. De hecho, estamos en un momento medio... Bueno, en fin, como todas las parejas tenemos, ¿no? Esos momentos y me mece el pelo, me sube, pero si tienes un montón de canas, ya. Lo que pasa es que de lejos a esta distancia pues se disimula porque tengo todavía un cuello, un vello cabelludo bastante abundante. Mire, yo no he cambiado el posicionamiento respecto de la política territorial de esta isla. En el año 2016, sí, le dejé arriba de la mesa un borrador de plan insular al entonces presidente Pedro Sanginés, que además tuvo a bien incluso reconocer el trabajo y el esfuerzo por parte de este consejero. Luego lo que no tuvo, eso sí, fue la valentía de llevar ese documento al Salón de Plenos como presidente del Cabildo que fue. Y en aquel entonces ya invitaba a todas las fuerzas políticas a un gran pacto por el territorio, porque es uno de los grandes desafíos que tenemos como isla para garantizar el bienestar presente de las generaciones, pero también el futuro. Y lo vuelvo a señalar ahora que estoy en labores de oposición, tanto en el Parlamento como en el Ayuntamiento de Teguise, como en el Cabildo, que también lo estamos. Creo que toca ese acuerdo, porque además existe la amenaza de más de 25.000 plazas turísticas nuevas que se pueden edificar todavía en la isla de Lanzarote. Plazas turísticas que no nos van a hacer ni más ricos ni más felices, en una isla que ya contamos con más de 3 millones de turistas al año, cifra récord
donde las haya. Y desde luego, esa carga añadida sobre el territorio que vendría de la mano de seguir materializando más camas turísticas, desde luego va a añadir una presión sobre el territorio, sobre los servicios públicos, que no sería bueno. Por eso le he reclamado, le he exigido en este caso al presidente del Cabildo como máxima autoridad en la institución insular que afronte el asunto, que establezcan medidas cautelares para que no se sigan materializando. Nadie le está invitando a que prevarique, pero sí a que utilice, por ejemplo, el artículo 100 de la Ley del Suelo, de la 4/2017, que permite identificar zonas saturadas desde el punto de vista urbanístico y acometer una suspensión facultativa en el otorgamiento de licencias, que sería vinculante tanto para el Cabildo como para los ayuntamientos, sin prevaricar, pero eso sí, utilizando las herramientas jurídicas que el ordenamiento Pero Marco, nos facilita. Lo que la gente le critica al Partido Socialista es la doble vara de medir. Vamos a ver. Ahora mismo en Tías tienen un problema y el alcalde, pues obviamente tiene que cumplir la ley y tiene que dar, creo que son 2.500 camas más para que gente que ha comprado esas parcelas en su día para hacer unos hoteles, pues la puedan llevar a cabo. Claro, Tía, yo he hablado con Pepe Juan, Pepe dice, yo no voy a incumplir la ley, que lo hagan otros, pero yo no voy a incumplir la ley. Por eso le estoy señalando que no es ninguna invitación a la prevaricación, que se pueden adoptar esas medidas en tanto en cuanto vemos cuál es la fórmula definitiva. Se pueden adoptar esas medidas, uno, cuando se está revisando el plan insular, y se está revisando, vayan ustedes al artículo 100 de la Ley del Suelo o al artículo 98 del Reglamento de Planeamiento de Canarias y verán que esa fórmula está establecida, o también cuando se inicia la revisión de un plan municipal. Y creo que no es una cuestión sencilla, requiere valentía y unidad política. ¿Y quién tiene que propiciar esa valentía y esa unidad política? Pues quien atesora la máxima responsabilidad, en este caso en el Cabildo de Lanzarote, que es el presidente. Y es un llamamiento... El PSOE estuvo 4 años, don Marcos. El PSOE estuvo con Dolores Corujo y hablaban de Isla Saturada y no fueron capaces tampoco de sacarlo, porque no es tan fácil, don Marcos, si no ya lo hubieran hecho. Y las experiencias que tenemos en Canarias encima son malísimas. La primera que hizo el Partido Socialista aquí en Lanzarote, pues lo que hizo fue que se construyera como nunca se había construido en esta isla. No, que se incumpliera la normativa. En la primera moratoria, el año 98-2000, lo que se hizo, si me lo permite. No, pero don Marco, pues, aclárelo porque todos esos hoteles, todas esas camas que se construyeron, dígame una que esté dada de baja, una. Todas están construidas. Se lo voy a señalar, se incumplió la revisión del plan insular, la famosa moratoria, concediendo licencias sin informe técnico, sin informe jurídico, luego los tribunales sin informe técnico, sin informe jurídico, sin el informe informe preceptivo todas las camas que se construyeron en ese periodo y yo le voy a decir más, y le voy a decir más, Jorge, incluso hay otra fórmula que lo hemos planteado en el Parlamento, que es establecer un impuesto turístico a la pernoctación para obtener recursos económicos adicionales, con los que rescatar parte de esos derechos edificatorios todavía pendientes. Y yo le he subrayado desde el comienzo de esta entrevista que no son decisiones sencillas. Usted me ha visto a mí que hable de varitas mágicas, que simplifique las cosas y diga que no se hace porque no da la gana, que en una media tarde se podría hacer. No, pero lo digo porque el PSOE estuvo gobernando los últimos 4 años. Mire lo que hicimos. Y no pudieron hacerlo, porque no es tan fácil. Si lo pudieran haber hecho, lo hubieran hecho. Durante los 4 años que estuvimos, además de que las cifras turísticas durante esos 4 años no eran ni de lejos las actuales, porque sufrimos una pandemia, sufrimos un cero turístico, se dio el primer paso. Y el primer paso fue ese informe que declaraba la saturación de la isla, que es un argumento jurídico que utilizar precisamente para lo que le estoy señalando, para amparándose en el artículo 100 de la Ley del Suelo, amparándose en el artículo 98 del Reglamento de Planeamiento y amparándose en una revisión del plan insular que está lanzada por parte del Cabildo de Lanzarote, establecer la suspensión facultativa en el otorgamiento de licencias en aquellas zonas donde se declare esa saturación. Pero hace falta creérselo, hace falta liderazgo político que no lo veo por parte del presidente del Cabildo. Donde gobierna. Mire, ojalá esa localidad y otras muchas de Canarias tuviera la tradición en materia de contención del crecimiento que sí hemos tenido en la isla de Lanzarote. Ojalá pudieran decir aquello de recuperar el espíritu que marcó esta isla en la década de los 90 con Enrique Pérez Parrilla, cuando se aprobó el primer plan insular, cuando se desclasificaron 250.000 camas turísticas que se podían hacer y se retiraron del mercado de la posibilidad de que se materializara. A decirlo todo, no lo aprobó Enrique Pérez Parrilla. Todas las fuerzas políticas. Lo aprobó todas las fuerzas políticas Era y presidente, Nicolás de Pay. Bueno, pero pero es que no pueden cambiar la historia por mucho que la quieran retorcer. Jorge, siendo honestos, quien impulsó el plan insular fue la y el ideólogo político... Fue la corporación que presidió Enrique Pérez. Pero mire, si yo no trato de restar méritos a nadie, fue un acuerdo unánime de todos los partidos.
Punto 1, y creo que positivo. 2, quien lo impulsó y quien fue, digamos, el visionario fue Enrique Pérez, y luego se aprobó provisionalmente en el Cabildo, siendo presidente Nicolás de Páez, y definitivamente se aprobó por el gobierno de Canarias. A lo mejor el problema, y no voy a decir, Valentín. no, nada más que voy a decir un pequeño apunte, que a lo mejor el problema es que ese consenso no se conseguiría ahora, ni de lejos. Pero hay que trabajarlo, mire. A eso poner el cuño. Sí. De todas maneras, también es verdad que efectivamente hay una contradicción digamos, en cuál es la línea política del Partido Socialista en relación con esto. Ha puesto Jorge dos ejemplos claros, uno es Tía y otro es Adeje. Y yo creo que detrás de los que mantienen las licencias de construcción de los hoteles que todavía se pueden construir, no es porque quieran poner más hoteles y que esto se masifique, ni porque se vayan a llevar dinero por debajo. Yo estoy convencido de que no es así. O sea, si lo hacen es probablemente porque hay bastantes lagunas en la ley y hay precedentes como moratoria fracasada como para que no den un paso y que al final puedan terminar los tribunales por no. Quiero entender que eso va por ahí. Y no es por un tema de ya están los que quieren construir y masificar. De todas maneras, yo te quería preguntar. Por cierto, no, simplemente por hacer un matiz, que yo creo que todo el mundo hoy en Canarias está viendo lo que está pasando, cree que lo bueno sería parar, es decir, yo creo no solo parar, reducir, pero eso hay que hacerlo Jorge, consensuado. Lo estamos viendo, mira, en el Teide ya están con las huevas lanzaderas, o sea, es lógico, ha habido un crecimiento que es evidente y eso todos lo vemos, ¿no? Pero no, yo te quería preguntar, Marcos, también porque quiero conocer tu opinión concretamente. Antes teníamos el debate sobre el tema de las zonas de aceleración de renovables. Quiero saber la postura, si el partido, porque creo que el Partido Socialista no se ha pronunciado sobre esta cuestión. A nivel de Canarias, quiero saber porque hay dos debates. Uno, la zonificación, que bueno, que ha habido un error, se puede corregir más o menos, y otro ideológico, si quieres, que es si todo tiene que ser público o si permitimos que entren los privados. ¿Un error o un patinazo? Yo lo calificaría más de patinazo lo sucedido, y de hecho yo sí me he pronunciado en el Parlamento de Canarias, además, un día antes de que sucediera la tormenta en la que el Cabildo Insular de Lanzarote dice que hay un error en los mapas. Sin embargo, en la nota de prensa que firma el Cabildo Insular de Lanzarote junto con el Gobierno de Canarias se recoge el 3,75% del territorio, más de 3.100 hectáreas reservadas a la implementación de energías renovables, el equivalente, para que todo el mundo lo sepa, más de 4.200 campos de fútbol. Pues esa información y esos datos estaba en la nota de prensa que emitió el Cabildo de Lanzarote, al igual que el Gobierno de Canarias. De la misma manera que cuando se convocó y celebró la rueda de prensa formal entre el consejero Mariano Zapata y el presidente Osvaldo Betancourt, la presentación en PowerPoint que se hizo también recogía esos datos. Por eso yo creo que están tardando en convocar una rueda de prensa ambas instituciones, Gobierno de Canarias y Cabildo de Lanzarote, para explicar despacito qué es lo que sucedió. Si estamos ante un error material, si estamos ante un cambio de criterio o estamos ante un cambio profundo, a la vista de las reacciones públicas que hubo con esa propuesta inicial. Propuesta que desde luego no compartimos desde el Partido Socialista. Porque Lanzarote no puede ser... De Lanzarote, de Canarias, porque Canarias, yo lo voy a recordar para ponerlo un poco en compromiso, el señor Balbuena, que yo creo que fue un gran consejero en este caso del Gobierno de Canarias, estuvo en Transición Ecológica. Fue el impulsor de la primera ley del cambio climático. Y él estaba cabreado con Lanzarote, en aquella época gobernaban ustedes, pero con todas las islas, porque no se estaban cumpliendo los planes de etapas que la propia Unión Europea presionaba a España y España al Gobierno de Canarias, porque no se cumplía. No porque fuera el PSOE, ya venía de atrás, venía de la época. No, me refiero porque teníamos que hacer los deberes. Yo lo que creo, por ser justo con ustedes y con todo el mundo, porque es lo que me gusta, ser siempre justo, don Marco, es que inicialmente el tema del establecimiento para cumplir con la Agenda 2030, de establecer en Canarias, creo que es el 55% de la energía que sea renovable, lo que había es una buena intención por parte de todo el mundo, que era sacar lo máximo que se pudiera para poder, de terreno, para que se pudiera instalar, porque todo el mundo cree que era bueno. Ahora nos hemos dado cuenta que no es tan bueno, que no se puede poner en cualquier sitio. Mire, el Partido Socialista no quiere convertir la isla de Lanzarote en un queso gruyère, y espero que en eso haya una unidad política. De hecho, yo tiendo la mano. ¿Pero usted cree que Coalición Canaria quiere hacer...? Quiero pensar que también está en este plano, y bienvenida a la rectificación. Sea un patinazo, sea un cambio de criterio, se la intentaran pegar. Es verdad que me sorprende que no leyeran la nota de prensa que se publicó con esas cifras. Es verdad que me sorprende. Fue en el mes de agosto, estaban de vacaciones. Sí, que tardaron más de un mes desde la publicación del boletín oficial de Canarias de dicho
protocolo, y yo soy partidario de lo siguiente. Vamos a darle preferencia a lo público, porque, por ejemplo, al hablar de energías eólicas, los parques eólicos que hay en Lanzarote son públicos y los rendimientos económicos que tiene, además del bienestar para el planeta, los recursos económicos que generan esos molinos, ¿saben en quién redunda? En el conjunto de la población, porque como pertenecen a los 7 ayuntamientos y al Cabildo a través del consorcio, pues en este caso esos rendimientos repercuten en el conjunto de la población. Vamos a dar preferencia a lo público. 2, vamos a no permitir que se picotee toda la isla, como si fuera un queso gruyère, como ha sucedido, por ejemplo, en la isla hermana de Fuerteventura, con las quejas que ha habido. Y luego la tercera. ¿Pero en algún sitio habrá que ponerlo sí, o sí, no? Sí, con carácter restrictivo, en suelos residuales, apostando más por la energía eólica pública que por grandes plantas fotovoltaicas que consumen ingentes cantidades de territorio. Y luego un tercer elemento que es fundamental. Tiene que haber consenso y acuerdo con los ayuntamientos. Cuando le preguntaba al consejero... Perdona que te interrumpa un preguntaba, momento. sí. Y eso es una decisión de ustedes desde el punto de vista estético. Y no se puede hacer una especie de referéndum o una consulta popular, porque a lo mejor la gente prefiere que hayan placas. Bueno, lo digo porque es que parece aquí que los que tienen la razón son la clase política en general o los gustos estéticos de la clase política en general. Usted me ha preguntado, Pedro, cuál es el posicionamiento del Partido Socialista. Sí, y yo le he dicho una serie de máximas que tenemos. Pues si a tiene los que haber, ciudadanos. Mire, yo en cuanto a referéndum sí, referéndum no, consulta, no tengo ningún temor a que el pueblo de Lanzarote se pronuncie sobre este y otros asuntos, porque además estoy convencido que vamos a sintonizar con la mayoría social de esta isla. Pero le señalaba que es fundamental también el consenso y el acuerdo con los ayuntamientos. Cuando le preguntaba al consejero de Transición Ecológica me decía que con quien tenía que consensuar era con el Cabildo, no con los ayuntamientos. Si al final es territorio municipal, si al final son los ayuntamientos los que van a tener que lidiar con los vecinos, a los que les van a tener que expropiar suelo para establecer esas plantas fotovoltaicas o esos parques eólicos. Por lo tanto, el consenso tiene que ser con el conjunto de instituciones locales, llámese Cabildo de Lanzarote, llámese los 7 ayuntamientos. Por lo tanto, esas son las premisas. Y creo, sinceramente, que está tardando, en este caso, el presidente del Cabildo, junto con el Gobierno de Canarias, de explicar blanco sobre negro qué es lo que ha sucedido. Y 2, corregir el protocolo. Porque si usted va al protocolo, todavía rezan las cifras que les estaba señalando. Yo le pregunté al presidente del Cabildo, le preguntamos, el 3,75% del territorio insular. Y dio tranquilidad diciendo que el tiempo demostrará que la razón la tienen ellos, que fue un error, y yo me fío. Si no es así, se va a demostrar que fue es evidente, porque además habrá que publicar la nueva, es la segunda vez que se la pegan, entonces. La segunda vez, y me empieza a preocupar, porque se la pegaron a la isla de Lanzarote y a la máxima institución insular con varios 6 bis, ¿se acuerda? Que se empezaron a tramitar los 6 bis y hubo además reacciones por parte del Cabildo de que no se habían enterado, de que se había hecho a la zorrúa, como decimos por aquí, por la isla de Lanzarote, y ahora se la han vuelto a pegar, o hay un error, un cambio de criterio, o han reculado con el tema de la zona de aceleración de las renovables. Lo bueno, es don para preocuparse Marco, de quién está al frente de la nave. Esto va a ser demostrable. Si nos mintió, se va a saber, porque se sabrá si se va a dedicar el 1%, como él decía, o ese 3,70 y tanto que usted dice que decía la nota y que decía efectivamente la nota. No, pero sí es más, pero sí es que incluso en la pregunta parlamentaria el consejero de Transición Ecológica se reafirmó, incluso tuve la oportunidad de hablar después de la comisión y hacerle la advertencia, que es un disparate. Que el 3,75% estamos hablando de más de 4.200 campos de fútbol en una isla como Lanzarote, 30 kilómetros cuadrados. Que es un paisaje único, que tiene el 50% del territorio protegido, que se le va a liar, consejero, que eso no puede ser así. De todas maneras, don Marco, y 24 horas después, no confundamos. Pues parece que el tiempo dio la razón. Porque una cosa es que efectivamente yo creo que tiene que haber un criterio y cuanto más consensuado, mejor. Pero cuando se dice que va a dedicarse el 3 y pico %, no quiere decir que vayamos a levantar en los 30 kilómetros cuadrados de extensión molinos o parques. Dios me libre. En la propia nota se establecía que la potencia a la que tenemos que aspirar de aquí al 2030 era el 0,23% del territorio, que estamos hablando de en torno a 260 campos de fútbol de suelo que habría que utilizar. Pero desde luego me parece un exceso. Yo creo que ya está más o menos debatido su opinión en este tema. Rápidamente, 2 preguntas porque nos tenemos que ir, pero yo me gustaría introducir el tema de la emergencia hídrica, porque el PSOE, ustedes saben que no le ha gustado mucho que el partido Coalición Canaria y PP hayan declarado la emergencia hídrica en la isla de Lanzarote. No le parece mal que lo hagan en Tenerife, que gobiernan, en este caso Coalición Canaria también con el PP, ¿no? En Tenerife. Sí, ahí apoyaron.
No les parece mal que lo hagan en Fuerteventura, donde gobierna el PSOE, pero sí les parece mal porque consideran que no sirve para nada y que es dijeron creo que una especie de gesto de cara a la galería. No, a mí lo que me parece es que hace falta con el agua en la isla de Lanzarote, que es una cuestión de isla, igual que antes cuando hablábamos del territorio, lo señalaba, creo que es una cuestión de isla el tema del agua, pues estamos hablando de ese oro líquido, garantizar que llegue a los hogares, garantizar que llegue a los pequeños negocios, garantizar que la industria turística también tiene agua y también el agro conejero. Y hay una situación, un escenario, como dice la prórroga de la emergencia hídrica, crítico, y así lo señalaba en el Parlamento porque el gobierno del Cabildo, del consorcio, no había informado de la prórroga hídrica. Tuve que señalarlo en sede parlamentaria porque no había habido ninguna información al respecto por parte de las autoridades competentes. Y respecto de la emergencia hídrica, mire, yo lo que sí le puedo criticar en este caso al presidente es lo siguiente, que tardara un año en reponer al gerente del consorcio del agua, perdiendo un tiempo valiosísimo para atender los cortes de agua. Un año estuvo sin dirección técnica el consorcio del agua. 2, que tardara año y medio en declarar la emergencia hídrica. 3, que pasara de anunciar que se le iba a dar a Canal Gestión, a esa empresa que ahora se le quiere resolver el contrato por los incumplimientos, dijo el presidente que se le iban a dar 90 millones de euros para inversiones, 90 millones de todos los conejeros, se le iba a dar a Canal Gestión para acometer inversiones en materia de agua. Y a renglón seguido, unas semanas después, supongo que por los estudios de opinión, que no pintaban muy bien para su formación política y para él, dijo que no se le iba a dar 90 millones y que lo que se iba es a iniciar una resolución unilateral del contrato que vincula al consorcio del agua, en este caso con Canal Gestión. Eso sí lo critico. De la misma manera... Yo creo que los 90 millones lo habrá dicho en todos los medios menos en este, porque aquí lo que digo... Y es que además... Hay noticias públicas. No, por eso te lo habrá dicho en medio muy cercano a lo de ustedes, porque en este lo único que digo que iba a invertir 90 millones en Canal Gestión con fórmulas de colaboración. No se puede repetir una cosa que es falsa. No, pues vayan a los medios de comunicación y revisen las hemerotecas. Lo que se dijo vayan a los medios de comunicación y revisen las hemerotecas. Ante la situación que estaba el agua, se necesitaban como mínimo una inversión de 90 millones de euros, no que se le hubiese a dar 90 millones a Canal Gestión. Yo les invito a que revisen las hemerotecas, suelo ser bastante riguroso en lo que digo, me repaso los apuntes y le voy a señalar incluso una cosita más. Mire, Fuerteventura ya no está en emergencia hídrica, es verdad que lleva algo más de tiempo que Lanzarote, estuvo un año y medio. Hace nada, sí. ¿Sabe lo que hizo Fuerteventura que no ha hecho, en este caso, ni el Consorcio del Agua ni el Cabildo de Lanzarote? Cogió y con argumentos, entre ellos, la emergencia hídrica, declaró por urgencia y emergencia una serie de obras que llevó al Consejo de Gobierno Insular del Cabildo, apoyándose en la emergencia y en otros argumentos jurídicos, cosa que no se ha hecho aquí en la isla de Lanzarote. ¿Y sabe por qué no se ha hecho? No se ha hecho fundamentalmente porque hemos carecido y carecemos de una hoja de ruta clara respecto de cómo afrontar los dos grandes temas que yo creo que actualmente tiene la isla de Lanzarote arriba de la mesa y esas dos grandes cuestiones de isla que tenemos y que todos debemos de apoyar, como es la crisis del agua y, por otro lado, la cuestión territorial y el control del territorio. Déjame a ver si puedo hacer una preguntita rápido. Como representante de ICE, como representante en el Parlamento de Canarias, hablando de crisis hídrica, la canalización que tiene que cruzar el río, a ver si se va a velar, se puede velar desde el Parlamento para que esta vez sea una realidad, y después la obra de infraestructura que hace falta en el Muelle de la Graciosa, que está de vergüenza. Pues he preguntado por varias cuestiones. Mire, pregunté por el saneamiento de la Graciosa y me contestó el consejero, Manuel Miranda. Se cabreó mucho Coalición Canaria porque preguntara, cosa rara, me contestó que hasta finales del 26 no comenzarían las obras de saneamiento, conclusión del saneamiento en la Graciosa. Le pregunté también a Manuel Miranda por la tubería. Y hombre, yo creo que es una actuación que requiere un expediente por urgencia para aligerar en la medida de lo posible los plazos y porque hay razones para ello. Y también le preguntaba en este caso a Pablo Rodríguez, el consejero de Obras Públicas, por la actuación de mejora del puerto de Caleta del Cebo, que también lleva un retraso extraordinario. Porque es que si hablamos de inversiones del Gobierno de Canarias en Lanzarote, ¿cuál no lleva retraso? En carreteras, como decían ustedes recientemente, nos pasa por la derecha y por la izquierda Fuerteventura. Salvo la obra del Escorial de Playa Honda, el puentito de Playa Honda, ninguna actuación viaria se ha cometido todavía por parte del Gobierno de Canarias. Si hablamos de sanidad, ni la ampliación del Centro de Salud de Costa Teguise, ni el Centro de Salud de Playa Honda, que además me duele porque era un sueño de mi amigo Alexis Tejera y también de la actual corporación del Ayuntamiento de San Bartolomé, que se dieron el suelo, que tienen el proyecto, que han hecho todos los deberes, le están vacilando al Ayuntamiento de San Bartolomé, no sé si por aquello de portar la rosa y no ser del mismo color que el Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, o el Centro de Salud de Argana,
un barrio con más de 10.000 vecinos y vecinas y, sin embargo, todavía sin noticias de ese centro de salud. Por lo tanto, al hablar de inversiones del Gobierno de Canarias, de momento, suspenso. Don Marcos, nos tenemos que ir. Yo sé que tienen más preguntas, pero me están echando. Yo la verdad que coincido en muchas de las cosas que está diciendo don Marcos en temas de hora, porque es la verdad. Lo malo es que no cuenta toda la historia desde el principio. Le faltan 4 años. Y eso es la pena, que en 4 años el gobierno de su partido con Nueva Canaria y tal, solo hicieron una rotonda. Una rotonda. Ni ampliaron centros de salud. Ni hicieron inversiones en agua, ni un euro. No, y por el color, es una pena. Y por el color político se olvidaban. Rapidísimo. Pero coincido en que no se ha hecho tampoco mucho. La línea norte, más agua potable para Arica y Pateguise, el 70% ejecutada en la época del Partido Socialista. Tampoco la terminaron. El centro de hemodinámica y el búnker de radioterapia, inversiones del Partido Socialista. Las 200 viviendas de maneje que se están haciendo, las únicas viviendas públicas que se están haciendo, lanzadas por el Pacto de las Flores, proyectadas por el Pacto de las Flores y financiadas por el Pacto de las Flores. Por lo tanto, ¿se podía haber hecho más? Seguramente sí. ¿Se hizo más que lo que está haciendo este gobierno? Yo creo que vamos muy mal en grandes obras de infraestructura. Hace 4 años y vamos muy mal en estos 4 años. Que vamos 6 años. Y se le va a pasar el tiempo al presidente del Cabildo de Lanzarote y a la Coalición Canaria y PP, y cuando llegue el tiempo le va a pasar lo que le pasó a Dolores Corujo. De hecho, le voy a señalar modo telegráfico. Voy a preguntarle por las otras 200 viviendas del barrio de Maneje que no confirman que la financiación esté garantizada, de la misma manera que por las viviendas de Playa Blanca, que también había un compromiso para financiarlas por parte del Cabildo y por parte del Gobierno de Canarias, y de momento estamos en una cuestión que me preocupa y mucho, Marco. Y volveré a preguntar por la línea norte, porque no es de recibo. Pregunte porque es muy bueno, y además ustedes están para eso, y a mí me gusta que ustedes chinchen, porque así se dan cuenta ellos de que no se puede. Que apretemos al gobierno, con una buena oposición hace mejor a un gobierno. Hace mejor un gobierno y mejora la isla. Marco, muchas gracias. Nada, que se recupere usted. ¿La pierna que tiene fastidiada es la derecha o la izquierda? La izquierda. La izquierda, pues la izquierda tiene que estar firme. Siempre la izquierda. Y la derecha también. La derecha ya la tuve estropeada, pero ya la arreglaron. Saludos, muchas gracias. Bienvenido también a don Pedro Martín. Y nosotros no una amenaza, pero mañana a la misma hora.